tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le anuncio que hoy vamos a tener una experiencia absolutamente maravillosa. La vamos a tener hasta los que desgraciadamente no sabemos nadar. ¿Sabe cuál es esa experiencia? Nos vamos a ir de viaje por las profundidades de los mares. Claro, nuestra guía va a ser quien es nuestra invitada de esta noche. Se trata de la arqueóloga Pilar Luna. Es una mujer realmente excepcional. Déjeme decirle que a principio de este año ella recibió una medalla que es muy importante, la medalla J.C. Harrington. Se le otorga a las personas que ocupan los niveles más altos en su especialidad y por supuesto la otorga a la Sociedad de Arqueología Histórica y que tiene un departamento de arqueología subacuática. ¿Por qué le dieron esta medalla a Pilar? Pues me extraña que no le hayan dado más medallas de estas, y aquí la tengo justamente, ahorita la vamos a ver. Pues se la dieron por el trabajo excelente que ha hecho en el terreno de la investigación, de la preservación, de la difusión, de la catalogización, así se dice, de los bienes culturales subacuáticos, es decir, todos esos tesoros que están en los mares, en los océanos, en los cenotes, en los manantiales, en las cuevas inundadas. En fin, Pilar, me da un gusto enorme tenerte aquí al fin, porque has estado viajando increíblemente. Pues para mí siempre será un placer venir a conversar con Cristina. Muchas gracias. Gracias. Es un privilegio, Cristina. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un privilegio que nos hayas traído esta medalla. Debo decir que Pilar es la primera investigadora latinoamericana que la obtiene y la cuarta mujer que la recibe. Cuéntanos, ¿qué significa esta distinción, Pilar? Pues es una distinción que yo nunca esperé en mi vida. Realmente un año atrás me avisaron que me la iban a dar y para mí fue una sorpresa tan grande que dije, bueno, me quedé como unos segundos o minutos como en shock y después me fui dando cuenta de la importancia de esta medalla porque pues se entrega una vez al año y realmente quien la ha recibido antes que yo son personas distinguidísimas. Pues estaba pensando que en 1999 la recibió el padre de la arqueología subacuática en el mundo. Así es. El doctor George Bass. Y después de él soy yo, en términos de arqueología subacuática, quien lo recibe. Y bueno, es un honor tremendo. Para la arqueología subacuática en América Latina, ¿qué significa esta medalla? Que la hayas recibido tú justamente. Bueno, yo creo que yo soy un conducto, un canal que representa en este tema a México. Y para América Latina yo creo que es un motivo de aliciente porque estamos haciendo una labor tremenda por crear esa conciencia sobre el entendimiento de que los vestigios culturales que yacen en nuestras aguas son patrimonio cultural, no son nada más objetos, son parte de nuestra herencia que nos corresponde y tenemos el privilegio de preservarla, de investigarla, de conservarla, pero que también es un patrimonio de la humanidad. Entonces, para América Latina, México es punta de lanza. Y bueno, pues la verdad es que he recibido muy buenos y grandes felicitaciones de mis colegas y ha sido un motivo de, pues yo creo que sí, es un aliciente. Siempre que viene una persona como tú, una persona que tiene una actividad tan especial, me imagino la cantidad de niños y de jóvenes que dirán, ay, me gustaría ser como ella, ay, me gustaría estudiar eso. Ahí me gustaría sumergirme al fondo del mar o de los mares y encontrar esos vestigios que tienen siglos ahí en el silencio y en la oscuridad subacuáticas. Yo quiero invitarlos de verdad a que participen en este viaje a través de nuestras líneas telefónicas y le pregunten a Pilar, por ejemplo, ¿cómo es posible que la arqueología subacuática tenga tan poquito tiempo de ser considerada como una disciplina científica? Hace 50 años apenas, Pilar. Así es, Cristina, porque todo lo que existió antes fueron recuperaciones de los pescadores que encontraban en sus redes ciertas figuras, esculturas, etcétera, o los buscadores de esponja, principalmente en el Mediterráneo, topaban con estos restos. Y bueno, empezó como la arqueología de tierra con estos coleccionistas o diletantes que empezaron a tratar de saber por qué estaban esos objetos en el mar, de dónde venían, a dónde iban, y entonces empezó a catalogar estas esculturas y darle su origen, pero es hasta 1962 con George Bass que se logra llevar la metodología y la técnica de la investigación científica al ambiente acuático, tanto en aguas continentales como marinas, y se logra hacer un registro minucioso, científico, como lo requiere la investigación
científica. Ahorita que decías esto, recordé una película de Sofía Loren, ojalá que nuestros amigos recuerden el título de la película, donde una pescadora o hija de pescadores echa las redes al mar y sacan una figura muy antigua y valiosísima y ellos no lo saben. Así pasó, Cristina, durante muchísimos años. Y bueno, yo creo que un parteaguas fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollan más los equipos de buceo que permiten el buceo autónomo. ¿Sí? Antes era la dependencia con la escafandra y, o sea, esos equipos pesadísimos, muy lastrados, y bueno, tenían que estarte suministrando aire desde la superficie y tenías que estar vertical caminando sobre el fondo, lo cual hubiera sido un desastre en términos de los vestigios culturales. Sí, ¿no? Porque destruyes un hábitat. Claro. Entonces, cuando surge el buceo autónomo, el SCUBA, por sus siglas en inglés, que es el tanque que conocemos todo el mundo, que es de aire comprimido, eso empieza a permitir un acceso mucho más natural a estos ambientes marinos. Y ahí empieza un desarrollo, que son los años 40, 45, por ahí. Y bueno, es en los 50 donde empieza el primer buceo y en 62 ya lo está, digamos, sistematizando el doctor Vaz, ¿no? Y bueno, afortunadamente, Cristina, en México, 30 años, o sea, nos fuimos 20 años después que ellos, Estás en ¿no? 80, tú eres la creadora de ese departamento en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pilar crea el Departamento de Arqueología Subacuática. Pilar, hay una pregunta que me choca hacer, pero tengo que decirlo. Cuando propusiste la creación de este departamento, ¿qué te dijeron? Bueno, es una pregunta... ¿Quién se lanzó en esta aventura que es muy especial? Sí, la verdad es que fue difícil, fue picar piedra poco a poco, tener paciencia, pero el entonces director del instituto, don Gastón García Cantú, era una gente muy receptiva, muy sensible, y me apreciaba mucho, la verdad. Entonces sabía que, yo le decía, don Gastón, esto es en serio, el instituto ya tiene su terreno muy claro en todo lo de superficie, lo terrestre, pero el subacuático necesita esta protección, necesita que el instituto tenga un área dedicada a esto. No fue fácil, Cristina, incluso con los mismos colegas decían, bueno, la subacuática pues es irse a la piscina y a broncear, ¿no? Entonces sí ha sido muy difícil ganarnos el respeto y hacer saber que es una disciplina científica y que si lo queremos ver es mucho más difícil que la terrestre porque estás en un medio totalmente ajeno. Pero además hay una imprecisión. Así es. Tú en un espacio haciendo arqueología terrestre sabes dónde estás. Así es. Es un lugar que puedes tocar, pero esto se está moviendo permanentemente. Sí, y bueno, aunque llegas a estar en el fondo y trabajando, a veces hasta acostada, excavando con tu mano, es un ambiente totalmente ajeno, tú necesitas un suministro de aire sin el cual no podrías permanecer en ese espacio, y dos grandes limitantes para el trabajo arqueológico son el poco tiempo que puedes estar en tu sitio y las pocas veces que puedes ir a tu sitio. Perdón, en tu sitio inmóvil, inmóvil trabajando, sí. Así en un área, ¿cuánto tiempo puedes permanecer? Depende de la profundidad. O sea, ¿cuál es la máxima profundidad de la que has descendido? Bueno, yo he estado a 40 metros en el mar Egeo, trabajando un barco de la época helénica y otro de la época bizantina. ¡Qué emoción! Y te puedo decir que en la mañana podíamos hacer un buceo de media hora en el sitio y media hora de paradas de descompresión para poder salir. La temperatura, la luz a esas profundidades. La temperatura era helada. Yo digo que ya nomás como consentimiento, aparte ponerme el traje neopreno, botas, el pantalón, el chaleco, me ponía un suéter que no servía de nada, pero era como un apapacho para no sentir tanto frío y capucha, o sea, es muy muy frío y al cabo de una hora realmente es difícil estar en esa temperatura. ¿Cuál es el equipo que usa un arqueólogo subacuático? Tengo entendido que son sondas. Ok, depende del trabajo que vas a hacer. O sea, lo elemental es tu traje de baño. ¿Cuánto pesa todo el equipo? Bueno, el tanque puede pesar hasta unos 20 kilos fuera del agua, pero dentro baja mucho, como a 15 o 12 kilos. Y luego el lastre que necesitas depende de tu flotabilidad. A veces tienes que llevar 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, depende tu flotabilidad y el trabajo que vas a realizar. ¿De qué es el lastre? El lastre son plomos, son pastillas de plomo que pones en un cinturón y con eso te puedes mantener a la profundidad que tú necesitas. ¿Cómo mides esa profundidad? Hay aparatos precisos. Sí, un profundímetro,
Ajá. Tan sencillo como eso, que te va dando la profundidad donde O sea, estás. pero tú tienes ese control, Claro. no es nadie que te está No. monitoreando por fuera. En el trabajo arqueológico de profundidad, normalmente sí tenemos un compañero en la superficie que nos hace una señal para hacernos saber que nos faltan 2 minutos para ascender y entonces podernos preparar para subir. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te parece muy tonta, pero No. ¿cuál es la diferencia de tiempo? No sé si son segundos, entre que te hacen esa señal y tú la captas a 40 metros de profundidad. Es el Inmediato. Inmediato. Viaja muy rápido el sonido. ¿Qué en el pasa agua. con tu cuerpo? Tu cuerpo, bueno, siente una presión porque cada 10 metros existe una atmósfera más de presión sobre tu cuerpo. Esto quiere decir, hay las leyes y las reglas de fisiología del buceo, pero dicho de una manera muy sencilla es que para llenar tus pulmones tú necesitas mayor cantidad de aire, que tu regulador de demanda te da lo que tú pidas. O sea, al hacer esto, te da eso, pero si tú haces, te da eso de aire. Ahora, cuando tú has tomado aire comprimido, para poder subir a la superficie tienes que eliminar todo ese aire que está en tus pulmones, porque si no, estallan. Es como si inflas un globo abajo apenas queda en su tamaño, pero conforme va subiendo, se va expandiendo y llega un momento que sube a la superficie rapidísimo, pero estalla. Y lo mismo pasaría con tus pulmones si tú no tienes el cuidado y sigues las reglas del buceo. ¿Qué pasa con tus 5 sentidos? Esa es una pregunta interesante porque depende de cada quien. Hay gente que se siente muy bien bajo el agua, pero hay una cosa que se llama borrachera de profundidad y la verdad es que le da a la gente, dependiendo de su estado anímico, de su estado físico de ese día. Yo tuve el privilegio, y lo voy a contar aquí contigo, porque siempre cuento cosas que luego me quedo pensando si debo contarlas o no, pero buceando con el doctor Vaz en Turquía, en el mar Egeo, él estaba tratando de hacer un nudo y hacía unas cosas rarísimas, entonces yo lo estaba observando y de repente me dijo que tenía narcosis o borrachera de profundidad. Eso se quita de una manera muy sencilla, subes unos metros y te estabilizas. Me tengo que estabilizar en un corte, regreso enseguida. No dejen de llamar, no dejen de llamar. Hace un momentito dejamos a Pilar Luna en pleno mar Egeo con el impulsor de la arqueología subacuática. Él te dijo, de pronto me estoy mareando, me está entrando... Me hizo la señal de que estaba, narcotizado. Sí. ¿Sí? Como equivale, cuando lo estudié decían que equivalía a tomarte 3 martines seguidos, ¿no? ¡Ay, qué rico! Nomás que allá abajo es un peligro. Sí, es espantoso. Entonces, subir unos metros con tu compañero de buceo hace que esa sensación, es una borrachera, que eso pase totalmente. Y puedes respirar otra vez y volver a bajar y seguir haciendo tus trabajos. Hace un momento te pregunté, a raíz de lo que nos decías, un arqueólogo subacuático está trabajando en un medio totalmente ajeno a él. Así es. Lo conoces, lo has sentido, pero claro, es muy diferente trabajar con él y entregarte, digamos, a su poder. Claro. ¿Se siente pánico, Pilar? Yo creo que hay toda clase de sentimientos. O sea, para mí es un verdadero placer el bucear. Es un medio que me permite estar en un estado de espiritualidad muy especial. Ya casi no estoy buceando, Cristina, ya lo estoy haciendo casi nada más de placer, porque estoy buceando mucho en la administración y en los consejos internacionales y otras cosas. Pero sí hay toda clase de sentimientos. Hay gente que reacciona muy mal en algunos momentos, y bueno, tienes que tomar como compañero alguna actitud de sacarlo de ese estado, o a lo mejor de abortar el buceo y subirlo a superficie. ¿Baja una persona sola o tienen que ser 2? La regla es que por lo menos sean 2, y a veces baja un grupo y se reparte el trabajo en distintas áreas del contexto arqueológico. ¿Cómo impiden alterar el medio donde van a hacer su investigación? No lo podemos impedir totalmente. La verdad es que la intrusión del ser humano en cualquier contexto es una alteración. Entonces tratamos de alterar lo menos posible el contorno, el medio ambiente, pero muchos naufragios están en arrecifes, precisamente porque en ellos se encallaron o ahí se accidentaron. Entonces, lo que hemos hecho en alguna oportunidad, hemos hecho un trabajo interdisciplinario con biólogos y arqueólogos. Entonces, elegimos el área que los arqueólogos tenemos que trabajar, los biólogos entran, hacen sus estudios y hemos
movido los corales vivos, hemos hecho nuestro trabajo arqueológico, hemos rellenado nuestra trinchera, hemos resembrado los corales, monitoreado perdón, el área, y un año después se recuperó totalmente. ¿Cómo se trabaja con los corales vivos, Pilar? Bueno, esa sí es una especialidad de los biólogos, y mis respetos porque conocen mucho de ellos. Nosotros simplemente los ayudamos a ponerlos donde ellos nos decían, pero pues zapatero a tus zapatos, cada quien en su profesión, pero trabajando de manera interdisciplinaria, optimizamos mucho los resultados de los proyectos. Estos proyectos son muy interesantes, cuando se llevan a cabo son la consecuencia de una lucha muy grande. Debe ser muy difícil convencer a alguien de que un galeón con 17 toneladas de oro y plata es valioso no solamente por lo que significa esa carga, sino que es valioso porque es una cápsula del tiempo que no podemos comercializar. Así es. ¿Cómo convencer a las autoridades de un país, por un lado, a los cazadores, cómo frenar a los cazadores de tesoros, a los buzos que trabajan por su cuenta y empresas tan fuertes como Odisei, que se ha dedicado a buscar los tesoros de todo el mundo? Es muy difícil, realmente es una pregunta muy buena y te agradezco que me la hagas, Cristina, porque es algo que el público tiene que saber. O sea, el verdadero valor de un barco o de un vestigio no es su valor económico, es su valor cultural, es la oportunidad que nos brinda un contexto arqueológico, vamos a hablar de un barco, o un pecio como los llamamos, de entender todas sus partes que están interrelacionadas y que, como bien dijiste, es una cápsula de tiempo que guarda en ese minuto toda una historia de tecnología, de historia política, social del país donde se creó ese barco, o la negociación que se está haciendo entre los países. Entonces, el valor económico es muy, muy inferior al valor del conocimiento. Tenemos que excavarlo. El mayor objeto de un barco es el propio casco del barco, ¿sí? Pero todo lo que lleva te está hablando de vida cotidiana, o sea, te está diciendo tantas cosas si lo sabes leer. Todos los materiales están ahí, Pilar. Así es, así es. Madera, vidrio, metal. Así es, cañones, anclas, restos humanos en muchas ocasiones, lo cual implica un trabajo que prevé la Convención sobre Patrimonio Cultural Subacuático de profundo respeto. ¿Qué se hace con estos restos humanos? Bueno, te voy a contar un caso muy concreto porque sucedió en Argentina, en la Patagonia, un trabajo del Grupo de Arqueología Subacuática de Argentina encontró restos humanos en el barco La Swift, y entonces, por la investigación histórica, se supo que solo 3 marineros naufragaron en ese barco. Y fíjate qué interesante, esa investigación, como no pueden saber exactamente cuál de los 3, se hizo un entierro incluso con Inglaterra, porque el barco era inglés, vinieron autoridades de Inglaterra y se hizo un entierro solemne, y bueno, algún día a lo mejor se sabe qué resto fue el que pertenecía a quién, pero bueno, se sigue investigando y hoy en día puede estudiarse ADN y una serie de cosas que te pueden ayudar a identificar. ¿Cuál es el material más frágil y vulnerable y cuál es el más resistente al poder del mar y a la salinidad del agua, no? Bueno, yo creo que el más frágil sería la madera. La madera en el agua, mientras está ahí, más o menos está preservada, pero al sacarla sufre un cambio tremendo. ¿Y el papel? El papel también, y más resistente el oro, desafortunadamente, para los intereses económicos. Estaba pensando en eso, que lo atractivo de esos hallazgos para muchas personas es lo que lo vuelve vulnerable. Así es. Porque si no fuera el oro tan valioso, imagínate, 17 toneladas en Santa María del Juncal, se llama el barco, Sí, ¿es ahí? ¿O está en el de Nuestra Señora del Juncal? Exactamente, 17 toneladas. Sí, o sea, ahora, hay que lograr investigarlo, tanto la madera del casco como la artillería, las anclas, todos los elementos de vida cotidiana, de comida, de ropa, bueno, lo que sea, y la carga también en su contexto. Y después lo que estamos viendo hoy en día es proponer que se hagan fondos para que se vuelva reserva del Tesoro de la Nación, y sobre eso se puede emitir papel moneda, para que tenga un beneficio económico, pero que las colecciones queden unidas, que no se dispersen y que sea un material más
de los muchos que se encuentran en un barco hundido. Son muchísimos temas los que tenemos que abordar con nuestra invitada de esta noche. Yo me pregunto si hay vigilancia para ese patrimonio subacuático. Creo que no, ni para cuando se está trabajando en él, ni para después. No, esa es otra muy buena pregunta, porque desafortunadamente, si en tierra nos ganan los buscadores de tesoro, los saqueadores, cuando a veces llegamos a un sitio remoto y hay pozos de saqueo, imagínate en más de 11,000 kilómetros del litoral y todo lo que tenemos de aguas continentales. Y bueno, hasta 200 millas de jurisdicción nacional. Entonces, no puede haber la vigilancia que desearíamos tener. Por eso es muy importante que la población, que los jóvenes, que cualquier persona sepa el valor de este patrimonio y lo reconozca como tal, como un patrimonio, y nos ayude a cuidarlo. Claro. Decía el director general de la ONU que hay en este momento 3 millones de naufragios en el mundo. Es lo que se calcula. ¿Cuántos de esos están investigando y cuál es el país que va a la vanguardia? Mira, pues hay países que van a la vanguardia en estudio en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, el doctor Bass, sus investigaciones en Turquía han sido espléndidas, ¿no? Ha investigado un barco de hace 3.400 años, ha encontrado maravillas de información, de conocimiento. Ahora, no importa, o sea, vamos a pasar muchas generaciones, lo que importa es que entendamos que es patrimonio, que por lo tanto no está sujeto a negociaciones, a porcentajes, a venta, que está bien en su ámbito y que poco a poco, conforme haya los recursos humanos, los recursos financieros, la capacidad, iremos investigando. Esto no se acaba, Cristina. O sea, la riqueza cultural de México, hablando ya específicamente de nuestro país, es inconmensurable, tanto en tierra como bajo el agua. ¿Hay recursos económicos para estas investigaciones que deben ser muy costosas? Sí y no. Sí hay recursos y este año justamente hemos tenido un apoyo muy importante del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sus autoridades que quieren impulsarnos para que podamos estar más tiempo en el mar, donde la vida, a pesar de ser más sabrosa, es más costosa, porque los barcos que necesitamos como plataforma de operaciones son muy costosos. Sin embargo, uniendo esfuerzos, nuevamente, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene 2 barcos oceanográficos, la Secretaría de Marina también. Entonces, uniendo esfuerzos podemos abatir los costos, optimizar los recursos y los resultados. Pues yo creo que los resultados de esta conversación es que muchas personas, sí, los resultados son, claro, que muchas personas están llamando y yo tengo que decirte, Pilar, que don Adolfo Escudero te dice felicito a doña Pilar Luna. Gracias. Rosario Romero, una felicitación a Pilar Luna por sus logros y su trayectoria. Es un honor tener una mexicana como ella. Saludos. Gracias. Felicidades a la doctora Pilar Luna, dice María de Jesús Suárez Herreguerena, debe ser familiar Ariete, tuya. prima, muchas gracias. Carmen Mari Rodríguez, felicidades a mi tía Pilar de parte de sus sobrinos de Chihuahua. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias. Bueno, nosotras, yo creo que todos los mexicanos estamos orgullosos de pensar que es una mujer respetada en los círculos internacionales, una mujer cuya opinión pesa y desde luego cuya lucha da por resultado que hoy tengamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia ese departamento de arqueología subacuática que ya no se debe ver tan raro. Yo creo que ya es una profesión que muchas personas abrazan. Alguien me decía, es que no es un trabajo para mujeres. Yo no veo por qué. No, al contrario, yo creo que somos más mujeres, curiosamente. Es raro, no porque solo parece en México, un esfuerzo físico tremendo. No solo en México, sino en el mundo. ¿Por qué? No lo sé. No sé si es que somos más dedicadas y no lo sé, pero curiosamente somos muchas mujeres. Hay algo que se me pasó y regreso al fondo del mar. Los habitantes naturales del fondo del mar. ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? ¿Agreden, se acercan, huyen, se esconden? Cada uno como especie y como individuo tiene un comportamiento específico. Yo te puedo compartir una experiencia, siempre me gusta hablar de la... Trabajando en Bahamas en 1986, hicimos una trinchera justamente para recuperar un fragmento del barco del siglo XV, y entonces al remover todo ese material, bueno, la vida marina afloró en serio, y aquello se convirtió en un verdadero acuario. Entonces los peces venían, yo hice una relación ahí con mis amigos, venían y me rozaban, o sea, o pasaban cerquita. También pasaban tiburones, a esos les tengo mucho respeto, pero cada especie, cada animal es una maravilla. Los colores de los peces de coral
son únicos. Yo no he visto en tierra unas combinaciones tan audaces y tan bellas. Pues es muy bella esta conversación con Pilar Luna porque nos está dando toda la belleza, el esplendor del poder y los secretos de un mundo que desgraciadamente no conocemos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, Cristina. La niña Jessica Lisbeth Torres nos manda una llamada que yo sabía que iba a llegar, Pilar. Dice, tengo 10 años y quiero preguntarle a la arqueóloga, ¿qué debo estudiar para ser como ella? Felicitaciones al programa por su invitada. Tenía que haber alguien que preguntara, ¿qué debo hacer para ser como ella? Pero lo precioso es la edad que tiene, ¿no? Bueno, yo le diría a Lisbeth y a todos los jóvenes y niños de México que lo que les deseo es que encuentren su profesión, su vocación, porque cuando uno la encuentra, lleva gran camino andado. Es como tener una herencia. Por supuesto. Que recibes. Y después, bueno, hay que cuidarlo, hay que trabajarlo, como la herencia, y una vez que encuentras lo tuyo, nunca vas a acabar, porque siempre vas a estar aprendiendo, siempre vas a estar ávida de saber más, de conocer más, de comprender más y de compartir más. Si ella quiere estudiar, está muy chiquita, pero déjame contarle, porque dentro de muy poquito va a haber un cómic, un cuento para niños. Ya tenemos otro que se llama En el fondo del mar no solo hay peces, que también lo sacó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y este otro es sobre el Nevado de Toluca. Entonces queremos empezar a trabajar más con los niños para hacerles más accesible este tema. Hablando de niños, yo tengo que contarles que a los 8 años Pilar se convirtió en salvavidas para la Cruz Roja Mexicana. Y después, mucho tiempo, y es de Tampico, por supuesto, y después, mucho tiempo después, pues ha hecho una labor muy importante, como dar clases a niños, clases de natación a niños Down, y desde luego a personas de todas las edades. Pero ese trabajo de ella me parece realmente muy valioso, porque son terapias muy importantes para los niños que tienen esa discapacidad. Por supuesto. Además, déjame decirlo sin falsa modestia, que fue el primer grupo que se enseñó en México. Y la maestra que me lo propuso, que fue una maestra queridísima, que después fue la que me ayudó a mí a hacer arqueología, me decía, Pilar, vamos a darles clase, porque ella era su maestra, y decía yo no sé cómo enseñar a estas criaturas. Y debo confesar que al principio empecé haciéndolo mal, porque empecé haciéndolo con una compasión. Y me di cuenta que no era por ahí, que era con amor, no con compasión. Porque además ellos me la hacían difícil, me jalaban el pelo, me trataban de quitar el traje de baño, etcétera. Conforme los fui aprendiendo a conocer, a querer y a respetar, y fui exigiéndoles, no con compasión, sino sabiendo que ellos eran capaces, fue una maravilla. Mis alumnos fueron los campeones después en programas que hubo, los enseñé a nadar los 4 estilos, ballet acuático, me di el lujo de ponerles un tanque y enseñarlos a bucear, aunque pretendíamos que con eso no lo iban a poder hacer. Y bueno, sigo viendo de estos alumnos a 2, y siguen disfrutando del agua, es un terreno propio para ellos, ¿no? Pues yo creo que es de veras maravillosa tu labor en todos los sentidos, y yo quisiera que volviéramos a algo. En efecto, la arqueología subacuática tiene algo de cuento, uno piensa en tesoros y en maravillas, ¿sí? Pero también hay que pensar en los enemigos, digamos, de esos tesoros, de esas cápsulas. Por un lado están los cazatesoros, por otro lado están empresas perfectamente bien establecidas, como Odisei, claro, que siempre está tirando sus redes para, si sabe de un hallazgo, inmediatamente quiere. ¿Sí? ¿Cómo trabaja Odisei? Bueno, en primer lugar, cotiza en la bolsa de valores. O sea, vende acciones, en serio. Vende acciones, y yo creo que ellos no pierden, ¿sí? Entonces, tienen magníficos investigadores contratados en el Archivo de Indias y en otros archivos del mundo, tienen muy buena información, tienen tecnología de punta, verdaderamente envidiable, ¿sí? Y mejor que la de los profesionales. Sí, y ellos pasan mucho tiempo en el mar, que es donde están los barcos, ¿no? Entonces, a base de estar rastreando zonas donde ya han obtenido la información de la investigación de archivo, pues han tenido hallazgos, pero han tenido mucha complejidad en estos hallazgos, y me voy a referir a 2 quizá. Porque han negociado con los buscadores de tesoros, el estado de Virginia de Estados Unidos. España reclamó 2 barcos, el Juno y la Galga, y después de un proceso muy largo logró ganar el juicio. Y hace a lo mejor ya 4 años, lo que llamaron Operación Cisne Negro,
Sí. Encontraron también toneladas de oro y plata, que las trajeron en un avión particular a Tampa, donde tienen su sede, y ha sido un pleito de varios años, pero España va ganando ese pleito, porque España reclama que es de su propiedad. ¿Qué hace un gobierno con esos caudales? Bueno, no te puedo contestar específicamente porque yo no sé si han recibido algún gobierno tanto dinero. 17 toneladas de oro. Pero vuelvo a lo mismo que te decía antes, Cristina. Primero, excavarlo, no explotarlo, no ir por el recurso, no a veces dinamitar para sacar eso, sino excavar todo el contexto, incluyendo el oro y la plata, las piedras preciosas, y después, una vez hechos los catálogos, todo lo que se hace en el trabajo arqueológico serio, yo creo que se puede hacer perfectamente un fondo de reserva del tesoro de la nación. ¿Esos lugares se podrían convertir en museos subacuáticos? Claro, no los que tienen el oro y la plata, porque ojalá hubiera la conciencia en el mundo de no tocar. Pero bueno, una de las propuestas también de la Convención sobre Patrimonio Cultural Subacuático es trabajar in situ, lo menos intrusivo posible, y dejar estos sitios sin mayor decoración, nada, como tales, como museos subacuáticos, hacer la investigación, hacer folletos en papel especial para que pueda meterse al agua, y que la gente que va a bucear el sitio vaya entendiendo ese aparente caos que es un barco hundido, y empezar a entender, inclusive educarse, pero también contribuir. A lo mejor ellos detectan algo que no está en el mapa. Ese aparente caos, explícanos cómo es ese caos. Es que bueno, depende cómo haya sido el naufragio, el accidente. Pensemos en este barco que salió en 1630 de Cádiz y está en Campeche. Correcto, Nuestra Señora del Juncal, sí. Que no es un barco solo, es una flota, son las flotas de la Nueva España, que venían de Cádiz, de Sanlúcar de Barrameda, y llegaban a Veracruz, y bueno, ya me iba a ir por varios temas, pero bueno, por un lado, este barco, Nuestra Señora del Juncal, vino como capitana, regresó como almiranta, pero en todo caso fueron 2 buques insignia, Nuestra Señora del Juncal y el Santa Teresa, y 13 barcos que componían la flota en el tornaviaje a España. La burocracia y muchas otras cosas hizo hacía muchas veces que los barcos no zarparan en la época indicada, sino que zarparan en octubre o noviembre, que es la época de nortes, de huracanes, de ciclones. Y esto le pasó a esta flota. Entonces, a los pocos días de navegar empezaron a enfrentar los malos tiempos y bueno, se dispersaron los barcos, al final quedaron los 2 barcos insignia. El último disparo que hace, o señal que hace Santa Teresa, lo pierde de vista Nuestra Señora del Juncal, y todo lo que sabemos de esta flota, Cristina, es por la investigación histórica de los sobrevivientes. O sea, iban 330 y tantas personas a bordo, se salvan 36, entre ellas un maestre, un joven, un cura, y bueno, cada uno de estos que da su testimonio ante distintas autoridades, es lo que permite que ese registro que se hizo entonces, ahora a los historiadores, nuestra historiadora de lujo, Flor Trejo, pueda empezar a armar y reconstruir esa historia. Entonces, el libro que ella coordinó es todo sobre la flota, y sabemos los personajes que iban, el piloto, el tipo de barco, el tonelaje, la descripción de las personas que nosotros usamos pasaporte para identificarnos, pero entonces se describía a las personas como es manco, tiene una cicatriz, es cejijunto, en fin. Debe ser fascinante. Así es. ¿Cómo se llama el libro? La flota de la Nueva España, vicisitudes y naufragios. Es de Lina, ¿verdad? Es de Lina. Pues hay que conseguirlo porque debe ser algo maravilloso. Sí. Pilar, estábamos hablando también, lo tocamos levemente, el rescate. Un objeto que ha permanecido bajo el agua durante 3 siglos, por ejemplo, ¿qué le pasa cuando sale a la superficie? Ahí es el gran problema. Mientras esté esos 3 siglos bajo el agua, digamos que sufrió al principio un fuerte proceso de adaptación y después se estabilizó. Al sacarlo, el cambio de ambiente hace que esos objetos se destruyan, dependiendo del material, a corto, mediano o largo plazo. La madera, como te decía, es los más frágiles. El hierro es frágil. Muy, muy frágil. El bronce es mucho más resistente. La cerámica normalmente se preserva bien y hay que desalinizarla
pero es bastante sencilla su preservación. La piedra también se conserva bien, el vidrio no, el vidrio va como se va haciendo como en capitas deleznables. Entonces, cada material tiene un comportamiento distinto y el compromiso es que todo lo que saquemos del fondo del mar tenemos que garantizar su preservación. Y para eso hay en México también una carrera, también depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se entrena a la gente para la preservación, conservación, limpieza, tratamientos especiales para los distintos materiales. Yo creo que hay que hacer justicia a los pescadores. Claro. Yo pienso que ellos son apoyos importantes para especialistas como Pilar Luna. Por supuesto, Cristina, qué bueno que lo tocas también, porque es la gente de mar, es la gente que está en ese ambiente, y es la gente que, ya sea por pesca, ya sea por el propio buceo, encuentra o sus redes se rompen en distintos puntos y ellos toman sus coordenadas. Hoy en día es con GPS, pero antiguamente era muy difícil, muy primitivo el sistema. Pero son quienes nos han ayudado de una manera extraordinaria a tener ya un registro de casi 300 sitios en el inventario diagnóstico de recursos culturales sumergidos en el Golfo de México. ¿Qué actitud tienen frente al hallazgo? Fíjate que al principio tenían una resistencia a dárnoslo a conocer. No sé si lo valoraban como tal o no, pero ha sido una labor pues mutua de encontrarnos, de respetarnos, de que ellos sepan que nuestro interés no es sacar las cosas, no es quitarles, al contrario, es darles una explicación de qué es, de por qué está allí, a qué siglo pertenece, y invitarlos a trabajar con nosotros y a volverse custodios. Entonces, es una relación preciosa, las historias de esta gente de mar son extraordinarias, y el aporte, no solo a México, ha sido en todo el mundo. Cuando uno reconoce a los verdaderos informantes como verdaderos tesoros, son mucho mejor que cualquier aparato de geofísica. Un minutito para preguntarte, ¿estos pescadores maravillosos le dan un viso, una intención sobrenatural a esos hallazgos? En general, a lo que es en el mar y barcos, no que yo lo haya percibido. O sea, sí tienen sus historias a veces hasta un poco fantásticas, ¿no?, de los piratas, o sea, todo esto que todos tenemos en la fantasía, en el imaginario, pero a veces los usan incluso para hacer lugares de pesca. Por ejemplo, donde se encuentra un ancla, ellos llevan llantas y llevan ramas, en Campeche lo hacen mucho, y esa sombra hace que ahí vayan los peces y eso les ayuda a su pesca. Uy, aquí me están ayudando a que haga un corte, no me queda más remedio. Pues mire, las llamadas son tan bonitas que tengo que dejar de conversar unos segunditos con Pilar para que ella escuche lo que le dice Irma Angélica Morelos. Quiero decirle a Pilar que estuve trabajando con ella en la subdirección subacuática y es una excelente mujer. Concepción Tecuatl, quiero decirle a Pilar Luna qué personas así necesitamos en este país para salir adelante. Gracias. José Luis Ravelo, desde 1969 nosotros, el exgrupo de exploraciones subacuáticas, teníamos un lema: salvemos nuestros mares en relación a la contaminación. ¿Cuáles son las repercusiones que actualmente existen en el mar? Qué bueno que se hace esta pregunta, porque yo tenía dos que te quería hacer. Las guerras, Pilar, ¿qué tanto repercuten en estas investigaciones? Y segundo, por ejemplo, el hecho de que empiecen a desaparecer los glaciares, que se retire el mar, o que haya estos fenómenos que hemos visto, los fenómenos terribles, destructivos, ¿qué tanto atenta contra el patrimonio subacuático? Pues me iría más allá del subacuático, me diría del patrimonio de la humanidad, del cultural, del natural, porque estamos viviendo estos cambios, los estamos viendo, y el planeta es uno. O sea, todo lo que está pasando, podemos pensar en el lugar más lejano, eventualmente va a afectarnos. Entonces, sí, a las investigaciones propiamente en un lugar, pues las afectan. Las guerras, ¿cómo han destruido patrimonio cultural? Es espantoso. Pero bueno, más allá del patrimonio, han destruido seres humanos de una manera verdaderamente innombrable, ¿no? Entonces, sí, todo esto tenemos que tomar conciencia. Es más, ya es tarde, tenemos que haberla tomado hace mucho para proteger el medio ambiente, porque
ya lo estamos viviendo, ya estamos viviendo hoy en día calores en México que no habíamos vivido, ya estamos viviendo tormentas de granizo que no habíamos tenido, el mar está profundamente contaminado, o sea, a partir de los años 50 que surgió el plástico, esto ha sido una locura, ¿no? De repente ves lugares a donde las corrientes llevan los pañales, las botellas. O sea, Pilar, ¿que no hay leyes que protejan? Y tengo entendido que sí. Y hay organismos internacionales que también protegen ese patrimonio. Así es. Más allá de las leyes, Cristina, yo siempre invocaré la toma de conciencia, la educación, porque la ley puede estar ahí, pero si no la aplicamos o si no la aceptamos en nuestra vida, pues es letra muerta, a no ser que te pesquen haciendo un acto ilícito y entonces sí tengas el problema legal. Pero lo que importa es la educación, lo que importa es inculcar una educación profunda, donde sintamos que somos herederos de este planeta, que somos peregrinos, que no es nuestro, pero que tenemos una obligación de disfrutarlo, pero de respetarlo, cuidarlo, para compartirlo. Hemos hablado del patrimonio cultural subacuático en los mares, pero por ejemplo está viviendo una cascada. ¿Qué puede reservarnos una cascada? ¿O una cueva inundada? Bueno, la cascada, por lo pronto, la belleza. No, bueno, eso sí, eso es maravilloso. Y luego, bueno, no siempre ha sido la cascada como la vemos hoy. No sabía. O sea, constantemente está cambiando. Imagínate un ejemplo, Cristina. Las cuevas inundadas que estás mencionando. Estas cuevas inundadas que estamos estudiando en la península de Yucatán, hace 10.000 años estaban secas. El nivel del mar ha subido más casi 100 metros en estos últimos 10.000 años. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Estas cuevas que tienen estalactitas y estalagmitas es la prueba de que estuvieron secas. Y que los primeros pobladores, nada que ver con los mayas o con los olmecas, o sea, los primeros pobladores las usaron para vivir, para hacer sus ceremonias, y hemos encontrado ahí esqueletos de más de 10.000 años, cenizas de hogueras que fueron encendidas hace 11.000 años. A lo mejor una semilla. Claro, o sea, porque el agua preserva muy bien, curiosamente. También tiene el problema de que al sacarlo se destruye, si no lo conservas, pero la preservación es extraordinaria. ¿Cómo es una de esas cuevas, Pilar? Bueno, son los cenotes, que son estas oquedades maravillosas, y que están en la península de Yucatán. En algunos casos no solamente tienen esta forma, digamos, cerrada de vasija, sino que a partir de ahí entran en unos canales que pueden llevarte kilómetros. Es impresionante. Bajo la península de Yucatán hay kilómetros de canales acuáticos o cuevas sumergidas que pueden desembocar en simplemente más conexiones de la red, o también desembocan en unos hoyos profundos. Hay ahorita un sitio que le llaman Hoyo Negro, que estamos por empezar a trabajar desde el instituto, y bueno, es fantástico, son 1.200 metros de pasaje subacuático y luego 70 metros de profundidad, donde hay esqueletos humanos, esqueletos de fauna extinta, hogueras y a lo mejor antorchas. Vi que entre la fauna extinta estaban los caballos. ¿Por qué? Claro, porque se decía o se pensaba que en México no había habido caballo. Y sí, hubo el caballo americano. Se pensaba que el caballo... Más pequeño. Sí, más chiquito. Y de hecho hubo animales, hubo llamas. Vampiros. Ya, vampiros grandes, de tamaño grande. Es que lo que hoy es selva era sabana. Precisamente regreso a la cascada y te digo, no lo que vemos hoy ha sido siempre así. El planeta está vivo, es un planeta vivo y en constante cambio. Te puedo decir que en Tlaxcala hubo un arrecife donde hay peces fosilizados que son estudiados por los geólogos y paleontólogos, y que hay especies que solo en México se han encontrado, que son la primera vez que se encuentran en el mundo. Escuchándote uno se vuelve más fantasioso que de costumbre. En esas cuevas sumergidas, ¿hay algún dibujo, una marca, una señal que nos hable de un hombre, de un ser, no importa quién haya sido? Sí, dependiendo, ahorita no recuerdo exactamente en una cueva a profundidad, pero en la parte seca sí hay manitas, sí, las manos en
¿Ya has atrevido a poner tu mano en esa huella? No. Yo respeto. No puedes ni siquiera tocarla. Pues lo podría hacer, pero no lo quiero hacer. O sea, es un privilegio verlo, es un privilegio registrarlo, es un privilegio conocerlo y darlo a conocer. ¿Cuántos años, cuántos siglos tendrá esa huella ahí? Miles de años, miles de años. ¿Es una mano como la nuestra? Sí, sí. Y lo hacen, o sea, a veces hacen el negativo y el positivo. O sea, a veces la pintan y a veces queda nomás el contorno. Sí. Cuando permaneces en estos lugares, cuando pues te sumerges de esta manera en el mar o en los sitios donde investigas y dejas tu investigación y sales a la superficie, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu visión del mundo y de ti misma y los demás? Yo creo que me enriquece, Cristina. Yo creo que cada experiencia me ha ido enriqueciendo en términos de saber que al mismo tiempo que soy nada, insignificante, soy mi propio universo, ¿sí? Y que tengo esa responsabilidad porque he tenido educación, he tenido buenos colegios, nutrición, y bueno, hoy tengo una profesión fascinante, lo que me hace ser más responsable y tratar de hacer mi trabajo lo mejor que puedo para compartirlo con la gente lo mejor que puedo. Y a través de ese quehacer, pues ser un ser mejor, intentar ser un ser mejor. Cuando logras algo, cuando te encuentras en ese mundo donde tienes a lo sumo una compañera, un compañero que descienden contigo, ¿cómo te ves? ¿Pequeña, grande, poderosa? No, pequeña. Pequeña. O sea, te sientes en una inmensidad donde de repente estás muy, muy solo y sientes tus burbujas y eso es como una conexión hacia el mundo. A veces flotas porque la corriente te lleva, ni siquiera tienes que patalear o hacer nada. Y cuando ya estás en un trabajo quieta, estás entrando en un mundo donde nadie ha tocado por cientos o por miles de años ese espacio, ese objeto. Y bueno, yo creo que es un tremendo regalo de Dios, ¿no? Cuando metes la mano en ese lugar y tienes la experiencia de justamente sentir lo que nadie ha tocado durante siglos, ¿piensas qué me voy a encontrar? ¿Te imaginas lo que te vas a encontrar o no? No. No y sí. ¿Por qué no? O sea, porque nunca sabes, pero sí porque, por ejemplo, este barco en Turquía, estábamos... ¿De 3.000 años? Sí, estábamos encontrando vasijas de cerámica y unas botellitas de cristal, pesos no de centavos, sino de plomo para las redes de los pescadores, y bueno, algo de eso me tenía que tocar, y bueno, efectivamente encontré plomos, y encontré la última botella de cristal de la expedición, que fue una cerecita del pastel, un regalo de esos que digo que Dios me da. Y bueno, en otros contextos donde estás trabajando en un barco del siglo XIX o del XX, en un camaronero, más o menos sabes qué te tienes que encontrar. O sea, el contexto al que vas a entrar y que te has preparado para entrar, te tiene que dar una pauta de qué te puedes encontrar. ¿Cuál es el objeto más maravilloso que has encontrado? Aunque sea pequeñísimo. Pues en alguna ocasión lo he dicho, para mí el objeto que más me ha significado es una aguja que se hizo con una espina de mantarraya y la encontré en Gran Caimán, en un sitio de careneo de barco, y estoy segura una aguja. Sí, la espina de una mantarraya, y le hicieron una perforación, el ojo, y estoy segura que con eso algún pescador cosió sus redes. Pues qué maravilla, de verdad hemos hecho un viaje fantástico con Pilar Luna. Todo lo que nos ha contado, los lugares que nos ha descrito, son sitios que tienen que ver con seres humanos. Son personas que son parte, no lo sabíamos, pero son parte de nuestra vida. Así es. Ellos están en nuestra vida, ellos están en nuestra historia y en nuestras huellas, sí, en las huellas de nuestras manos están las huellas de esos seres de los que no sabemos nada más que eso. Pilar, muchísimas gracias. Al contrario, Cristina. Encantada. Muchas gracias por todo. Adiós, no, nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces. Gracias, Cristina. No, encantada, encantada, no, encantada, me parece maravilloso.